La primera vez que vi a la mujer que vivía en la casa número 12, supe que no era normal. No era por su apariencia, ya que parecía una anciana común, delgada y con un suéter tejido que le colgaba del cuerpo, sino por la sensación que dejaba en el aire cuando pasaba. Se sentía un hedor extraño, no a mal olor, sino a desesperación y muerte. Había algo en ese olor que me recordaba a los cuerpos que llegaban a la morgue. Era el mismo olor que se quedaba en mis guantes después de un turno largo, el mismo que me hacía frotarme las manos con jabón una y otra vez, sin sentirme limpio del todo. Pero en ella, en la mujer de la casa número 12, ese olor no era un residuo ni un accidente, era parte de su persona. Recuerdo la primera vez que la vi muy cerca. Era de noche después de mi turno y el cansancio me invadía. Caminaba por la calle desierta cuando la vi en su patio, parada entre la maleza alta. No hacía nada, solo estaba ahí, observando algo que yo no podía ver. Quise apurar el paso, pero en cuanto la rebasé, sentí un frío que me recorría la columna. Volteé por instinto. Ella también me estaba mirando. Su expresión no cambió, pero en su boca había una ligera curva, como si hubiera estado esperando a que me diera cuenta de su presencia. Y en ese momento lo supe. Esa mujer no era normal. Y lo peor de todo, ahora sabía que yo la había visto. Yo vivía 3 casas más adelante. Crecí sabiendo que la casa número 12 estaba maldita, aunque nunca supe exactamente por qué. Los vecinos la evitaban. Decían que la mujer vivía con su único hijo. Sin embargo, casi nunca lo veían. Al parecer tenía alguna enfermedad degenerativa, y ella se encargaba de atenderlo. Sin embargo, algunas noches se escuchaban murmullos en su patio trasero, como si hablara con alguien. Vecinos curiosos se llegaron a asomar, pero al hacerlo la veían completamente sola. Nadie más estaba con ella. No obstante, llegaron a escuchar la voz de un hombre, la cual los hizo estremecer. Otros juraban que al pasar frente a su ventana, sentían que algo los miraba desde dentro, aunque las cortinas estuvieran cerradas. Nunca le di importancia a esas historias, hasta que sucedió algo escalofriante. Era una noche como cualquier otra en la morgue. El aire olía a desinfectante rancio y a piel fría. Llevaba ya varias horas de turno cuando llegó un cuerpo nuevo. Hombre, 55 años de edad. Ataque al corazón. Hice el reporte, verifiqué los documentos y marqué la causa de muerte en el sistema. Un trámite más. Un cadáver más, hasta que, al cerrar el expediente, noté algo en la ficha del difunto. Su dirección, casa número 12. Él era el hijo de mi vecina. Estaba cubriéndolo con la sábana cuando escuché voces en la recepción. Salí del cuarto y ahí la vi. La mujer de la casa 12 estaba de pie, junto a 2 personas más, parientes, supuse, con la espalda recta y las manos juntas frente a ella. No lloraba, no mostraba la más mínima emoción. Dijo algo en voz baja al recepcionista, y él asintió, moviendo la cabeza con la incomodidad de quien solo quiere terminar con su trabajo. Ella quería ver el cuerpo antes de que se lo llevaran a cremar. El sonido de sus zapatos en el piso de linóleo me hizo tensarme sin razón aparente. Y entonces sucedió. Cuando pasó por el pasillo en el que yo estaba, nuestras miradas se cruzaron. No fue un cruce casual. No fue la mirada vacía de alguien que está en duelo. Fue un reconocimiento. No dije nada. No hice nada. Solo caminé en la dirección contraria hacia la salida. Cuando empujé la puerta de metal y el aire nocturno golpeó mi cara, sentí un escalofrío que me heló hasta la sangre.
pero antes de que la puerta terminara de cerrarse, miré de reojo. La mujer ya no estaba en el pasillo. Había entrado a la sala de autopsias para ver a su hijo, el hombre que apenas unas horas antes se había enfrentado a la muerte. En los días siguientes, algo empezó a sentirse distinto. No sabía explicarlo, pero era como si una sombra, una presencia, se hubiera instalado a mi alrededor. Las noches sentía que eran más pesadas. Me costaba dormir a pesar de mi trabajo tan cansado y estresante. A veces despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie en la habitación, observándome sin hacer ruido, sin importar si era de día o de noche. Cuando volteaba a ver no había nadie, pero todavía tenía el sentimiento de que había algo o alguien ahí conmigo. Después de una semana y los varios sucesos extraños que empecé a experimentar, le comenté lo sucedido a mi madre. Le dije que sentía que algo extraño ocurría desde aquel encuentro con la mujer del 12. Cuando terminé de contarle todo, la expresión de mi mamá no era de tranquilidad, sino de todo lo contrario. Me dijo que debía tener cuidado con esa mujer, que su verdadero nombre era Matilde, que en el barrio se decía que era una bruja. Yo me empecé a reír, pero noté que ella no se rió. Eso hizo que mi risa parara en seco. Obviamente no lo dijo en tono de broma ni con el desprecio de quien repite un chisme sin creer en él. Lo dijo con seriedad, con esa forma en la que solo las madres advierten de un peligro real. Me dijo que Matilde era una mujer que tenía viviendo en esa casa más de 25 años, que se mudó con su madre, la cual falleció al poco tiempo, que ella era madre soltera y mantuvo a su hijo con sus trabajos de brujería, que ella era muy discreta y por eso no me di cuenta, pero que ella sabía que la mujer recibía visitas a todas horas, no visitas normales. Venían a verla personas con dinero, con poder, hombres trajeados que llegaban en autos de lujo y que, antes de entrar a su casa, miraban a ambos lados como si temieran ser vistos. A veces incluso llegaban con escoltas, hombres fornidos de movimientos calculados, que bajaban primero para analizar el entorno, asegurándose de que no hubiera ojos curiosos. Las personas que descendían no eran cualquier cliente de barrio buscando un remedio casero. Eran figuras de peso, de influencia, de poder, políticos, empresarios, gente acostumbrada a mover los hilos desde las sombras. Iban a verla con urgencia, como quien visita a un médico en plena crisis, con la diferencia de que lo que Matilde curaba no era el cuerpo, sino el destino. Me costaba creerlo. No porque dudara de lo que mi madre decía, sino porque si era cierto, significaba que yo había estado viviendo junto a una de las mujeres más temidas del barrio, sin siquiera notarlo. No pude evitar preguntarle cómo sabía todo eso. Su reacción fue inmediata. Cayó de golpe y evitó mi mirada, como si ya hubiera dicho demasiado. Pero yo insistí. Al principio intentó desviar la conversación, minimizarlo, decir que la gente hablaba y que los rumores siempre exageraban. Pero había algo en la rigidez de su rostro, en la manera en que apretó las manos sobre su regazo, que me hizo saber que no era solo un chisme. Le pedí que me dijera la verdad. Cuando volvió a mirarme, vi algo en sus ojos que no esperaba. Era culpa. Y entonces, con un suspiro tembloroso, me dijo que muchos años antes, cuando estaba embarazada de mí, había ido a ver a Matilde, no por curiosidad ni por superstición, sino por desesperación. Mi padre tenía un amante. Lo supo cuando aún tenía apenas unos meses de embarazo, y el descubrimiento la destrozó. La idea de que yo naciera en una familia rota la aterraba, pero sobre todo, la consumía el miedo de quedarse sola.
Al principio intentó enfrentarlo, pero mi padre lo negó todo. Las amigas y vecinas le hablaron de Matilde. Le dijeron que podía ayudarla, que Matilde no solo sabía de esas cosas, sino que tenía un don real, que lo que ella hacía funcionaba. Así que con la angustia en el pecho y la decisión tomada, fue a verla. Pidió un amarre para mi padre y un trabajo de alejamiento para la amante. Matilde lo hizo, aunque mi madre nunca quiso saber cómo. Lo único que le importaba era que funcionara. Y así fue. Funcionó a la perfección. Días después mi padre cambió. Se volvió cariñoso, atento, regresaba temprano a casa y la miraba como antes, pero lo más extraño de todo, su amante desapareció de la noche a la mañana. No es que se mudara, no es que rompieran, simplemente desapareció. Nadie volvió a verla, nadie supo qué pasó con ella, pero mi madre nunca preguntó, nunca quiso saber, porque según dicen que lo que la bruja de la casa 12 da, también se lo puede llevar. No pude evitar preguntarle por qué creía que me estaban pasando esas cosas, las noches pesadas, la sensación de que algo me miraba en la oscuridad, la inquietud que no me dejaba en paz. Mi madre negó con la cabeza, esquivando mi mirada como si la pregunta misma la incomodara. Dijo que no sabía y que era mejor que dejara eso atrás, que no pensara en ella, que debería concentrarme en mi trabajo y en mi vida y dejar a Matilde por la paz. Así que intenté seguir su consejo. Sin embargo, un mes después de la muerte del hijo de Matilde, algo pasó, que con solo recordarlo me estremezco nuevamente. Aquella noche salí de casa y caminé hacia mi auto. Iba a ir a trabajar, ya que me tocó el turno nocturno. Metí la mano al bolsillo, saqué las llaves y justo cuando iba a abrir la puerta, la vi. Matilde estaba a mis espaldas. No tuve tiempo de reaccionar. La bruja se acercó y empezó a murmurar algo en un idioma que jamás había escuchado. Y entonces, sin previo aviso, me escupió en la cara. El líquido caliente me salpicó la mejilla y la barbilla, dejando un rastro pegajoso que apestaba a podredumbre. El asco me recorrió el cuerpo como un latigazo y retrocedí de inmediato, limpiándome con la manga de la chaqueta, pero el hedor seguía ahí, impregnado en mi piel. Levanté la mirada dispuesto a gritarle, a preguntarle qué demonios le pasaba, pero Matilde ya se alejaba. Entré a mi casa para lavarme la cara y después de unos segundos salí nuevamente, pero esta vez giré a ambos lados. Esa noche, mientras me dirigía a la morgue, intentaba sacarme de la cabeza lo que había pasado con Matilde, convenciéndome de que solo era una vieja loca, de que nada de eso tenía sentido. Pero mientras conducía, algo se sentía extraño. El camino estaba demasiado oscuro. Las luces de los postes parpadeaban y sentía una presión en el pecho, además de un hormigueo en la nuca, como si alguien o algo estuviera mirándome desde algún punto entre las sombras. Llegué al edificio, estacioné el auto y entré a la morgue. Esa noche me tocaba revisar y registrar los cuerpos que habían llegado durante el turno anterior. Nada fuera de lo común, un procedimiento rutinario, o al menos eso pensé. El ambiente comenzó a cambiar poco después de la medianoche. Primero escuché las voces. Eran susurros, apenas audibles, flotando en el aire justo fuera de la sala donde trabajaba. Me detuve. Escuché con más atención. Alguien hablaba en el pasillo. Salí de inmediato esperando encontrar a algún compañero, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y silencioso. Regresé al quirófano y continué con mi trabajo, tratando de ignorar la incomodidad que sentía. Coloqué el expediente sobre la mesa de acero y me dispuse a revisar otro de los cuerpos que habían llegado esa noche.
La hoja de acero quirúrgico brillaba bajo la luz mortecina mientras realizaba la inspección del cadáver. Un hombre de aproximadamente 60 años, múltiples puñaladas en el pecho. Las heridas eran profundas, limpias, obra de alguien con fuerza o con una ira desbordante. La rigidez cadavérica indicaba que la muerte había ocurrido hacía menos de 10 horas. Moví su brazo para revisar algo que me llamó la atención, y justo cuando inclinaba la cabeza para examinar con más detalle la profundidad de las heridas, ocurrió. Los ojos del muerto se abrieron. Fue un movimiento súbito, mecánico, como si alguien le hubiera tirado de los párpados con brutalidad. Me congelé. Intenté racionalizarlo. Un espasmo post-mortem, sí, eso debía ser. O quizá aire atrapado en los músculos relajándose. El cuerpo humano, incluso después de muerto, puede presentar movimientos involuntarios, contracciones nerviosas, pequeños reflejos eléctricos residuales. Nada sobrenatural. Pero entonces aquellos ojos muertos se giraron hacia mí. No fue un reflejo, no fue un espasmo. El cadáver me estaba mirando. Solté un grito ahogado y retrocedí bruscamente, golpeándome con la mesa de instrumentos. Salí de la sala de autopsias tambaleándome hasta la máquina expendedora del pasillo. Presioné los botones con torpeza. Saqué un refresco y lo bebí en grandes tragos, intentando calmar el temblor en mis manos. Pasaron 10 minutos y me forcé a regresar a trabajar. Debía revisar nuevamente el cuerpo. No podía dejar que mi imaginación me dominara. Cuando abrí la puerta, el cadáver estaba exactamente como lo había recibido. Ojos cerrados, rostro inerte, como si jamás se hubieran abierto. El resto de la noche fue terrible. No podía concentrarme. Solo esperé a que el sol comenzara a filtrarse por las ventanas del pasillo para salir de ahí. Cuando llegué a casa, el olor a café recién hecho y pan tostado me recibió. Mis padres estaban en la mesa, desayunando como si el mundo fuera normal, como si yo no acabara de presenciar algo imposible. Me senté con ellos y les conté todo, desde lo de Matilde hasta lo que había sucedido en la morgue. Mi padre frunció el ceño, mi madre se quedó en silencio, removiendo el café con la cucharilla con una expresión sombría. Intentaron calmarme, decirme que tal vez estaba cansado, que eran muchas horas de trabajo, que la mente puede jugar trucos cuando el cuerpo está agotado. Cuando terminé de desayunar me fui a mi habitación. Me dejé caer en la cama, pero al moverme sentí un pinchazo agudo en la espalda. Me levanté de golpe, deslicé la mano bajo el edredón, tanteando la superficie, y entonces lo encontré, un trozo de cristal. No era grande, pero tenía los bordes afilados, como si lo hubieran roto intencionalmente. Salí de mi habitación y lo llevé a la cocina. Mi madre palideció al verlo. Dijo que no sabía cómo había llegado ahí, pero que cambiaría las sábanas en cuanto terminara de desayunar, mientras tanto que me acostara en su cama para que descansara. Me acosté en la cama de mis padres y a pesar de todo, el sueño me envolvió de inmediato. Pero lo que soñé fue peor que cualquier cosa que había visto despierto. En la pesadilla Matilde estaba frente a mí. Su rostro era más oscuro, más envejecido, con arrugas profundas que se extendían como grietas en la tierra seca. Sus ojos eran pozos sin luz y estaba murmurando. Matilde alzaba las manos sobre una figura hecha de huesos y trapos viejos. Un muñeco rudimentario, grotesco, con mechones de cabello humano atados a su cabeza. Sentí que aquel muñeco era yo, que era mi cabello y trozos de mi ropa. Quise gritar, quise correr, pero no pude. Solo me quedé ahí, atrapado en la pesadilla viendo cómo Matilde me despojaba de algo.
Desperté de golpe cuando sentí unas manos en mis hombros. Mi madre me miraba con el ceño fruncido. «Estabas gritando», dijo en voz baja. Parpadeé tratando de despejarme, pero el sudor me empapaba la ropa, pegándose a mi piel como una segunda capa. Sentía el corazón latiéndome en la garganta y la imagen de Matilde, con sus ojos vacíos y aquella figura de huesos en las manos, aún flotaba en mi mente como una sombra persistente. Me pasé las manos por la cara y traté de explicarle lo que había soñado, lo que había sentido. Cuando terminé, mi madre me miró en silencio por unos segundos. Me dijo que me llevaría con una señora que hace limpias, que seguramente el estar rodeado de muertos todo el tiempo hizo que se me pegara algo. Le dije que era un hombre de ciencia y que no creía en esas cosas. Mi madre me dijo que si no quería creer, ahora era el momento, que recordara lo que sucedió con Matilde, que esa mujer era una bruja y seguramente me había hecho algo, que era mejor que una persona experta en el tema me ayudara. Después de su contestación no dije nada, solo asentí, porque aunque no lo admitiera en voz alta, en el fondo, había una parte de mí que comenzaba a creer en la brujería. Fuimos a ver a la curandera. Apenas me senté frente a ella, comenzó a pasar un ramo de hierbas por mi cuerpo rezando mientras lo hacía. En un momento la mujer dejó de rezar y se quedó mirándome con los ojos entrecerrados. Luego volteó a ver a mi madre y le dijo que a mí no se me había pegado nada de la morgue, que lo que yo tenía era una brujería y que aquella venía mucho antes de que yo naciera. Dijo que a mi madre le habían hecho brujería, pero que ella no la había recibido, sino yo. Vi a mi madre palidecer, negó con la cabeza, murmuró que eso no era posible, pero la curandera fue tajante y dijo que sí lo era, y había algo más. No solo cargaba con esa brujería desde antes de nacer, sino que ahora había alguien que me quería ver destruido, alguien con poder. En ese momento supe que tenía que hablar. Le conté sobre Matilde, sobre lo que me había hecho, sobre el escupitajo en la cara que me dejó esa sensación pegajosa y fría que no desaparecía. La curandera no pareció sorprendida. Dijo que lo que me había lanzado era una maldición. Yo dije que no sabía del por qué Matilde me odiaba tanto, si yo jamás le hice algo. Entonces miré a mi madre. Ella no me sostuvo la mirada. Supe en ese instante que ella tenía la respuesta. Finalmente, ella repitió su historia de cuando fue a ver a Matilde para hacerle un amarre a mi padre y quitarle a su amante del camino. Entonces, al escuchar aquella confesión, la curandera le cuestionó si sabía qué había sucedido con la amante de mi papá. Ella dijo que no lo sabía, solo que salió de sus vidas. Entonces la curandera dijo que sí lo sabía, pero no lo quería admitir. Matilde hizo una brujería, pero la hizo muy mal o demasiado bien, como quieras verlo. La amante de mi padre falleció al poco tiempo de que yo había nacido. Dijo que después de que mis padres se reconciliaron, mi madre y Matilde se volvieron cercanas, es decir, muy amigas. Pero la gente comenzó a hablar. Los rumores crecieron, las historias sobre Matilde se volvieron más oscuras, y mi madre tuvo miedo, así que se alejó. Poco a poco, dejó de verla, dejó de frecuentarla, hasta que le quitó el saludo. En pocas palabras, le hizo una traición a su amistad, a su ego. La curandera no pudo evitar negar con la cabeza. Me miró intensamente y sus palabras cayeron como un peso sobre mí. Me dijo que Matilde no perdonaba una traición. La venganza que había planeado no era contra mi madre, sino contra mía. A lo largo de los años, la soledad la había corroído, y al perder a alguien tan cercano, los recuerdos del pasado la habían devorado por completo.
Quería que mi madre pagara por lo que había hecho, por la amistad rota y la traición. Lo peor de todo era que Matilde ya no tenía a nadie en quien apoyarse. Su hijo había muerto, y eso solo había agudizado la sed de venganza que la consumía. La curandera terminó la limpia y luego le tocó el turno a mi madre. La de ella fue más complicada. Durante la limpieza mi madre empezó a sentirse mal. La curandera observó todo en silencio, pero sabía que algo más profundo se estaba liberando. Tras terminar, la curandera nos miró fijamente. Le dio un consejo a mi madre que parecía ser lo único que podía realmente sanar lo que había pasado. Le sugirió que fuera a ver a Matilde, que le diera el pésame por la pérdida de su hijo y que le pidiera disculpas sinceras, porque esa mujer ya no tenía nada que perder y ahora, más que nunca, estaba determinada a llevar a cabo su venganza. Mi madre, aunque reacia, accedió. Aceptó las disculpas de mi madre y juntas acordaron no volver a meterse en las vidas de las familias del otro. Al menos, eso fue lo que supe. Después de todo eso, mis padres decidieron que lo mejor era cambiarnos de casa. Nos mudamos a una colonia alejada del lugar donde habíamos vivido durante tantos años. Sin embargo, lo que no sabíamos era que no íbamos a encontrar la paz tan fácilmente. En la morgue donde trabajaba, las cosas extrañas siguieron pasando. Empecé a tener sueños perturbadores y además por momentos sentía que alguien me tocaba los hombros, pero al voltear no había nadie. Lo cierto es que hasta el día de hoy, después de 12 años, las cosas no han cambiado. Los sucesos extraños siguen ocurriendo. A veces me pregunto si todo lo que viví fue real o si fue el precio que tuve que pagar por culpa de mi madre, por su desesperación a no perder a mi padre y su alejamiento de una amiga por chismes de la gente. Pero una cosa era segura: el rencor de una persona herida nunca desaparece por completo. Se oculta en las sombras, aguardando en silencio, esperando el momento adecuado. Y cuando menos lo imaginas, surge de nuevo, renovado y listo para cobrar lo que alguna vez le fue arrebatado. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?